¿Por qué un católico no debe votar por un candidato que apoye el absorto, la eutanasia y leyes progresistas que están en oposición a la doctrina cristiana católica? Nota: la palabra absorto se refiere a la palabra absorto sin pronunciar la letra S y eutanasia, la palabra eutanasia reemplazando la C de casa por T de Tomás. La respuesta es sencilla, porque un católico debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 29. La ley de Dios pide respetar la vida humana, no hay condiciones que invalidan o hacen obsoleta la ley de Dios. Además del quinto mandamiento de la ley de Dios, el Catecismo de la Iglesia Católica indica que, la cooperación formal directa o indirecta a un absorto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el absorto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae, Código de Derecho Canónico, Canon 1398, es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito, Canon 1314, en las condiciones previstas por el derecho, Canon 1323-1324. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia, lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Un breve catecismo para los votantes católicos. Por Padre Stephen F. Torraco. La conciencia no es lo mismo que tus opiniones o sentimientos. La conciencia no puede ser idéntica a tus sentimientos porque la conciencia es la actividad de tu intelecto en la valoración de la bondad de tus acciones u omisiones pasadas, presentes. 1. ¿La conciencia no es lo mismo que mis propias opiniones y sentimientos? ¿Y cada uno no tiene el derecho a su propia conciencia? La conciencia no es lo mismo que tus opiniones o sentimientos. La conciencia no puede ser idéntica a tus sentimientos porque la conciencia es la actividad de tu intelecto en la valoración de la bondad de tus acciones u omisiones pasadas, presentes o futuras, mientras que tus sentimientos vienen de otra parte de tu alma, y deberían ser gobernados por tu intelecto y voluntad. La conciencia no es idéntica a tus opiniones porque tu intelecto basa su juicio en la ley natural moral, que es inherente en su naturaleza humana y es idéntica a los 10 mandamientos. A diferencia de los derechos civiles hechos por legisladores o las opiniones que sostienes, la ley natural moral no es nada que inventes, por el contrario es algo que descubres dentro de ti mismo, y es la norma gobernante de tu conciencia. Sencillamente, la conciencia es la voz que te indica la verdad dentro de ti, y tus opiniones tienen que estar en la armonía con aquella verdad. Como católico, tienes la ventaja de haber recibido la enseñanza de la Iglesia o aprendido el magisterio. El magisterio te asiste a ti, y a toda la gente de buena voluntad en el entendimiento de la ley natural moral cuando ésta se relaciona con cuestiones específicas. Como católico, tienes la obligación de estar correctamente informado, y formado por la enseñanza del magisterio de la Iglesia. En cuanto a tus sentimientos, tienen que estar educados por la virtud para estar en plena armonía con la voz de la conciencia. De este modo, tendrás una conciencia sana, según la cual te sentirás culpable cuando seas culpable, y te sentirás moralmente tranquilo cuando seas moralmente correcto. Nosotros deberíamos esforzarnos por evitar los dos extremos, una conciencia floja y una conciencia escrupulosa. Cumpliendo con la obligación de asistir continuamente a esta formación de conciencia aumentará la probabilidad que en la actividad de conciencia actúes con una cierta conciencia, que claramente percibe que una acción concreta dada es una acción buena que fue hecha o debería ser hecha correctamente. Estar correctamente informado y seguro de lo que se hace es el objetivo de la formación continua de la conciencia. Dicho de otra forma, deberías esforzarte por evitar estar incorrectamente informado, y titubeante o dubitativo en el juicio real de la conciencia sobre una acción particular o su omisión. Nunca deberías actuar sobre una conciencia dudosa. 2. ¿Moralmente está permitido votar a favor de todos los candidatos de un solo partido? Esto dependería de las posiciones sostenidas por los candidatos de un partido. Si alguno o más de ellos sostienen posiciones opuestas a la ley natural moral, entonces no sería moralmente permitido de votar a favor de todos los candidatos de el partido. Tu conciencia correctamente informada supera los límites de cualquier partido político. 3. Si pienso que un candidato pro absorto hará mucho más para la cultura de la vida que un candidato contra el absorto, ¿por qué no puedo votar a favor del candidato pro absorto? Nota: con absorto nos referimos a la palabra prohibida que causa censura.
Si un candidato político apoyara el absorto, o cualquier otro mal moral, como el suicidio asistido y la eutanasia, en realidad, no estaría moralmente permitido que votases a favor de aquella persona porque, en la votación por tal persona, te harías un cómplice del mal moral en disputa. Por esta razón, males morales como el absorto, la eutanasia y el suicidio asistido son ejemplos de cuestiones descalificadoras de un candidato. Una cuestión descalificadora es aquella de tal gravedad e importancia que no tiene en cuenta ninguna maniobra política. Es una cuestión que golpea en el corazón de la persona humana y no puede ser negociada. Nota: eutanasia y suicidio es el reemplazo para las palabras que causa censura. Una cuestión de descalificación es aquella de tal importancia que por sí misma considera como inaceptable a un candidato independientemente de su posición sobre otros asuntos. Debes sacrificar tus sentimientos sobre otras cuestiones porque sabes que no puedes participar de ningún modo en una aprobación de una violación de los derechos humanos básicos. Un candidato que apoya derechos de absorto o cualquier otro mal moral se ha descalificado como persona. No tienes que votar a favor de una persona que está en contra del absorto, pero no puedes votar a aquellos que lo apoyan. 4. Si tengo una opinión muy consolidada en favor de un candidato en particular que es pro absorto, ¿por qué no puedo votar a favor de él? Como hemos explicado en la cuestión primera, ni tus sentimientos ni tus opiniones son idénticas a su conciencia. Ni tus sentimientos ni tus opiniones pueden tomar el lugar de tu conciencia. Tus sentimientos y opiniones deberían estar gobernadas por tu conciencia. Si el candidato sobre quien tienes una opinión muy segura es el pro-absorto, entonces tus sentimientos y opiniones deben ser corregidas por tu conciencia correctamente informada, que te diría que te equivocas al permitir que tus sentimientos y opiniones tengan un peso menor al hecho que tu candidato apoya un mal moral.